Bueno, les cuento un poquito lo que me ha estado ocurriendo en este tiempo. Un poco lo que traigo hoy es algo de lo que voy viviendo. Y en 1 Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesús. Y quiero compartir esto, algo de lo que, algo un poco, por ahí, no sé, personal, pero siempre me gustó cada tanto detenerme y hacerme preguntas, dónde estoy parada, hacia dónde voy, cada tanto como que voy sintiendo cosas y me empiezo a replantear, es parte de un poco de la crianza, parte de lo que soy, y hacia dónde voy, me pregunto, porque la vida cambia, las circunstancias cambian, las etapas van cambiando, y nosotros también cambiamos. Y creo que es muy fácil seguir avanzando sin detenernos a mirar cómo estamos realmente. A veces estamos bien, estamos enfocados, estamos creciendo. Otras veces uno se confía y piensa que como hasta ahora todo funcionó, va a seguir funcionando igual. Y de repente un día se da cuenta de que hay áreas en la vida que necesitan atención. Y esto me pasa a mí muy a menudo. Y hay momentos donde necesito revisarme, volver a mirar, preguntarme, Señor, ¿cómo estoy realmente? Porque una cosa es cómo me veo, otra cosa es cómo me siento y otra cómo Dios ve las cosas. Y estuve pensando en la vida, justo el otro día me sentía como una hojita de papel. Digo, como que las cosas me fueron rozando, como si nada pasaría, como que uno sigue caminando, la vida va pasando, pero de repente digo, uy no, todo esto que viví tuvo un efecto en mi vida. La vida nos va rozando con pequeñas cosas, una preocupación, un problema, una pérdida, una decepción, una enfermedad, una etapa difícil, una relación complicada, un cansancio que se acumula y uno sigue, porque hay que seguir, porque tenemos responsabilidades, porque somos fuertes, porque no vamos a parar, porque esos pequeños roces empiezan a dejar marcas. Y llega un momento donde uno se mira y piensa, ¿en qué momento llegué hasta acá? ¿Cuándo empecé a vivir tan cansado? ¿Cuándo perdí mi alegría? ¿Cuándo dejé de disfrutar? ¿Cuándo empecé a funcionar solamente en automático? Tal vez no necesariamente ocurrió algo enorme, a veces fueron estas pequeñas cositas, pequeñas cargas, pequeñas heridas. Y creo que ahí Dios muchas veces nos invita a detenernos, no para condenarnos, sino para restaurarnos. En medicina muchas veces los controles se hacen no porque alguien ya está gravemente enfermo, muchas veces, y lo que a mí me gusta es que se hagan justamente para revisar, para detectar, para prevenir, para cuidar. Y espiritualmente necesitamos muchas veces hacer lo mismo. No esperar a una crisis para preguntarnos cómo está nuestra alma. No deberíamos esperar estar completamente agotados para reconocer que algo necesita cambiar. No deberíamos esperar perder algo importante para valorar lo que tenemos. A tanto necesitamos hacer un chequeo delante del Señor. Y siempre me gusta el tema de la salud como global y pienso en toda la persona, en que soy una persona entera, ¿no? Y que Dios no creó solo una parte de mí, creó mi mente, mis emociones, mi cuerpo, lo que debo cuidar, como también las relaciones, la manera en que trabajo, la manera en que administro, que sirvo. Son todas partes de cosas que me gusta evaluar a medida que va pasando el tiempo. Y justo en Tesalonicenses Pablo dice todo su ser, espíritu, alma, cuerpo, todo. Cuando revisamos nuestra vida, la idea no es para sentir culpa. La culpa nos esconde. Me gusta que Adán y Eva pecaron y se escondieron, pero Dios vino y les preguntó, ¿dónde están? No porque Dios no supiera dónde estaban, sino porque quería que ellos reconocieran dónde estaban. Y tal vez esa pregunta sigue siendo para cada uno de nosotros. ¿Dónde estás? Así que pensé algunas áreas y es una invitación a conversar con Dios, preguntarnos, ¿qué está funcionando bien? ¿Qué me preocupa? ¿Qué necesito cambiar? ¿Dónde necesito ayuda? En cuanto a mi salud física, cada tanto también, porque uno va cambiando y tiene que replantearse en las distintas etapas. Bueno, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo estoy descansando? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Cómo me estoy cuidando? ¿Estoy ignorando síntomas que tengo que atender? ¿Turnos médicos que estoy pateando y no los hago? ¿Estoy viviendo de una manera que me permite servir a Dios durante muchos años? Estoy convencida también que hay cosas que son una cadena, que no es, hay cosas que me salen inconscientes, otras que, no sé, si
no, tuve un dolor, no pude hacer ejercicio, engordé, me siento con una mala autoestima, me empiezo a deprimir, no quiero salir con gente. Entonces muchas cosas se van haciendo un círculo que afecta a distintas áreas, no es que una sola cosa es aislada. Por eso también es importante revisar otras áreas, no es tan lineal. Entonces, por ejemplo, nuestra mente, vivimos una época donde la cabeza nunca descansa, tenemos información todo el tiempo, notificaciones, responsabilidades, preocupaciones, preguntas, y vale la pena preguntarnos, ¿cómo están mis pensamientos? ¿Con qué lleno mi mente todo el día? ¿Tengo paz? ¿Estoy viviendo continuamente preocupada? ¿Estoy equilibrando mis obligaciones con el descanso y el disfrute? ¿Cómo pongo mi vida al servicio de Dios, de otros? ¿Con qué propósito vivo? Un ejemplo por ahí tonto, ¿no? Pero hace un tiempo, unos años, me tocó manejar mucho. Y me empezó a doler bastante atrás, la pierna, y me sentía muy cansada cuando llegaba a mi casa. Se ve que el manejo, sí, me cansa. Y en algún punto fue decir, tengo que hacer algo, tengo que parar, porque no me está haciendo bien en muchas áreas. Entonces esos replanteos, como cada tanto uno sigue, pero está bueno por ahí hacerlos y decir, ¿qué cambio? ¿Qué freno? No es que estoy haciendo algo mal, pero necesito hacer un cambio porque me está afectando. En nuestro corazón, la Biblia muestra, me gustan las emociones de los distintos personajes, pero bueno, en este caso tomé a David, que lloraba, que se angustiaba, que tenía miedo, que se sentía solo y que llevaba las cosas delante de Dios. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi ánimo? ¿Cómo manejo la frustración? ¿Necesito poner límites en algunas relaciones? Y ahí es muy loco porque como cristianos muchas personas me plantean, Dios me llama a amar, entonces ¿cómo pongo límites? Como que parece contraproducente. Pero bueno, hay relaciones en las que se necesitan muchas veces poner límites y eso es una forma de amar también. ¿Estoy cargando heridas que nunca entregué al Señor? ¿Estoy pudiendo pedir ayuda? ¿Cómo afecto a los que están al lado mío? ¿Hago algo para mejorar? ¿Cómo afecta mi carácter a los que tengo al lado? ¿Me justifico porque tengo razón de actuar como estoy actuando? ¿Qué dice? ¿Qué me está diciendo mi irritabilidad? A mí a veces me habla, hay momentos en que me siento más irritable y digo, hay algo que tengo que atender, o estoy muy cansada, o hay algo, pero ¿qué me dice mi irritabilidad? Soy una persona que me muevo por mis ganas del momento y emociones, o los otros pueden confiar en que si digo algo lo voy a hacer. ¿Hablo de más? ¿Soy una persona que aunque se perjudique dice la verdad o tengo miedo a hacerlo? Si no lo hago, ¿cómo puedo mejorar esto en medio de mi ambiente, pero manteniéndome fiel a mis valores? Justo le preguntaba a las chicas el otro día, digo, ¿por qué lleva a mentir a veces? Y algunos me dicen, el miedo a que te reten, el miedo a que te griten. Entonces entiendo que tal vez uno está en un ambiente que por ahí si dice la verdad le pasan estas cosas, pero bueno, ¿cómo podés mantenerte fiel a tus valores y hacer las cosas bien igual, ¿no? No por eso mentir o no hacer las cosas correctas por esos temores, pero también hay que enfrentar esas situaciones, esos lugares. ¿Cuáles son mis valores? Todos necesitamos revisar también las relaciones, cómo está mi familia, mi matrimonio, mis amistades, cómo me llevo con mis hermanos, cómo estoy tratando a las personas más cerca, porque a veces somos muy amorosos afuera y dejamos nuestras obras para los que viven cerca nuestro. Y hay otra pregunta importante, ¿estoy siendo yo mismo delante de Dios y de otros o estoy viviendo detrás de una máscara? Porque Dios nunca transforma una máscara, Dios transforma una persona real que viene delante de Él. También está bueno revisar nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra economía, cómo administro lo que Dios puso en mis manos. ¿Estoy viviendo con sabiduría? ¿Estoy agotado? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy estancado? ¿Tengo equilibrio? Yo creo que todo esto importa. Cuando una persona me dice que es cristiana, es lindo no verla solo en un área. Me gusta ver la persona global y habla mucho de quién somos, todo lo que somos, ¿no? Y mientras preparaba esto dije, bueno, hasta acá está bueno, hay varias áreas que podemos revisar, podemos hacer cambios, mejorar hábitos, ordenar cosas, pero sentí que el Señor me estuvo hablando en este tiempo también en otras, desde otro lado. Sé que una persona puede mejorar muchas áreas de su vida y aún así estar espiritualmente apagada o teniendo efectos de cosas espirituales en su vida. Puede tal vez dormir mejor, comer mejor, organizar sus finanzas, pero sentir aún que falta algo. Y ahí apareció la pregunta. ¿Estoy viviendo realmente en el espíritu o simplemente estoy viviendo una buena vida cristiana? Porque creo que vivimos en una época donde hay una enorme hambre espiritual.
lo veo alrededor. El otro día estuve en una reunión acá y una chica me contaba cómo en Miami por poca plata tenés eventos donde podés hacer cosas, no me acuerdo los nombres exactos que me dio, pero era como esto de ir a hacer chakras o con las piedras. Hay como muchos de los jóvenes, mi peluquera también siempre estaba metida en muchas cosas espirituales y son chicas jóvenes, o sea, hay mucho de esto espiritual, hay hambre, ahí la gente busca experiencias, busca conexión con algo espiritual. Astrología, santería, tengo también personas con las que están metidas mucho en santería, y me llama la atención. No me sorprende que la gente tenga hambre espiritual o que cuando roce con cosas espirituales llame la atención. Ahí ahora se están haciendo el hecho de los psicodélicos para lo que es salud mental, trabajar con salud mental. Entonces muchos médicos están probando, no está por ahí para el alcance de muchos, pero médicos están probando estas técnicas y a mí me sorprendió que un doctor decía, una vez que vivís esa experiencia, te conectás con algo que después ya no puedes ver la realidad como es. Digo, hay un mundo espiritual y lo que me desafía es que yo teniendo el Espíritu Santo muchas veces vivo como si Él no estuviera en una dimensión 2D, no en la 3D. Tal vez porque cuando me hablan algunos parece como algo loco, algo muy no sé, raro. Pero cuando leo la palabra, veo que el diablo dice, vino para robar, matar y destruir. Y hablando mucho con las personas y sus historias, también veo que muchas situaciones tuvieron disfuncionales en sus historias e hicieron declaraciones con las cuales caminaron toda su vida y con las que el diablo yo creo que las ha afectado. Por ejemplo, una señora me decía, cuando yo era chiquita, mi papá quería siempre a mi hermana más chiquita, a mí me rechazaba, y tiene una imagen puntual donde para sacarse una foto el papá la corre, ella se fue a sentar con su papá y la corre, agarra a la chiquita, y ella dice, si ni mi papá me quiere, ningún hombre me va a querer. Y ella sufre con sentirse rechazada, ¿no? Es como algo que se retroalimenta, porque con esa actitud enfrenta la vida y con esa visión se ve. Hablábamos con Sara también de un testimonio de otra chica que decía, sus papás cuando se divorcian les dicen, ya no tenemos más amor. En realidad la historia fue mucho más profunda, hubo engaño, hubo otras cosas, no es que se acabó el amor, pero eso es lo que ella escuchó. Si el amor para toda la vida no existe, el amor se acaba, entonces no voy a tener una relación para toda la vida. Entonces digo, hay mentiras, yo creo, que uno forma a veces desde chiquitito por cosas puntuales que le fueron pasando en la vida y uno las cree. Todos los hombres son así. Bueno, hay muchas mentiras. Y yo te animo a preguntarte si hay alguna mentira que te hayas convencido en tu vida y que pueda ser una forma en que el diablo quiera limitarte grandemente y que puedas traer eso a los pies del Señor. También si rozaste con algo espiritual, muchas veces no nos damos cuenta, pero un libro, una película, música, un juego, o alguien en tu familia que estaba metido en cosas de brujería, santería, o fue a consultar con un psíquico. Creo que es algo importante cada tanto poder renunciar a todo esto y hablar con alguien para ser librado de todo esto. ¿Hay pecados en tu vida que necesitas confesar? No te la pierdas. El pecado es pecado y el pecado afecta a nuestras vidas. Y es importante el poder con la boca confesar, ¿no? En su palabra el Señor dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y una de las cosas que pensaba que no solo se necesita lo interior, sino una expresión exterior. El poder hablar de esto, rechazar esto, hablar con alguien, pedirle al Señor exteriormente hacerlo, ¿no? Dios hace, pero nosotros tenemos que dar el primer paso y agarrar y actuar por fe. Es simple, pero necesita nuestro primer paso. Y una de las cosas que hablaba también con una de mis hijas la otra vez es que a veces es difícil acercarse o decirle a alguien algo. Si uno, por ejemplo, pecados sexuales son difíciles, tal vez cuesta decirlo, pero a veces por ahí uno se anima a escribir y decirle a alguien, estoy luchando con esto, ayúdame, o algo así. Pero digo, nada, me parece que es algo que está bueno también cada tanto recordar, de poder librar todo lo que hay adentro nuestro y traerlo a los pies del Señor.
Y en todo esto, volviendo a lo del Espíritu Santo que les decía, a lo que se me vino en este tiempo de este mundo espiritual que es real, digo, bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Porque creo que muchos sabemos que existe, sabemos que es parte de la Trinidad, sabemos que aparece en la Biblia, pero una cosa es saber acerca de alguien y otra cosa es conocerlo. Yo puedo leer la biografía de una persona, puedo saber dónde nació, puedo conocer los datos de su vida, pero eso no significa que yo tenga una relación con esa persona. Y muchas veces hacemos, me parece, eso con el Espíritu Santo. Tenemos información de Él, pero necesitamos aprender a caminar con Él. Lo primero que necesitamos entender tal vez es que el Espíritu Santo es una persona. No es una energía, no es una fuerza impersonal, no es simplemente una emoción, es Dios. Y como persona tiene características que la Biblia nos muestra. Dice que el Espíritu Santo tiene mente, que nos conoce, que revela, que comprende. La Biblia dice que Él escudriña las cosas profundas de Dios, que tiene voluntad. La Escritura dice que reparte los dones como Él quiere, que tiene sentimientos, que podemos entristecerlo. Una fuerza no se entristece, una persona sí. Él habla, guía, enseña, consuela. Jesús mismo habló de Él como el consolador que vendría. Y esto cambia completamente nuestra relación con Dios, porque el Espíritu Santo no vino solamente para darnos poder para hacer cosas, vino para acompañarnos, para caminar con nosotros, para formar a Cristo en nosotros. Y cuando dice Jesús en una parte, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Y siempre como que me llamó la atención, digo, ¿por qué estará diciendo esto? ¿Cómo es que podía ser mejor que Jesús se fuera? Pero Jesús sabía que el propósito de Dios para nuestras vidas tiene que ver con Jesús, que el propósito de Dios tiene que ver con Jesús en nuestras vidas. Ser cristiano significa ser pequeños Cristos, por lo cual era importante que venga el Espíritu Santo, porque es Él el que transforma y nos conforma a la imagen de Jesús. Es decir, nos conforma a ser, decir y actuar como Jesús. El Espíritu Santo, dijimos, trae libertad. Y me gustó también, siempre lo pensé como libertad de todo como lo negativo, pero leía en un libro que la libertad también significa que libere la belleza y el poder de Jesús dentro nuestro. Y esto me pareció precioso. Significa que incluye la libertad de lo que Cristo es en nosotros y ahí van surgiendo sus dones, sus frutos interiores, que se van reflejando exteriormente en nuestro testimonio. Y esto es lo que se tiene que salpicar a otros. Ese es el secreto. No ponernos como obligación a hablar religiosamente, dar un sermón a alguien sobre cómo debe ser o actuar. Es el Espíritu Santo conformando a Jesús dentro nuestro. Es sencillo. En la palabra dice, arrepiéntanse, bautízanse y reciban al Espíritu Santo. Así sencillo, como con la fe de un niño. Y hace unos días, lo que decías, encontré un librito que estaba hecho un poco polvo en mi biblioteca, que me hizo muy bien y que hablaba de esto, de volver a lo básico. Porque muchas veces cuando algo no funciona, una de las primeras cosas que dicen es, antes de, por ejemplo, si no puedes dormir, antes de dar un medicamento o dar un diagnóstico, es, revisemos lo básico. ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Estás durmiendo la cantidad de horas que tenés que descansar? Como que hay muchas cosas que uno tiene que evaluar de lo más sencillo. Mi hija me decía ayer, mamá, tengo olor en la mano por agarrar unas cosas. Le digo, ¿usaste un tenedor? Ay, no me di cuenta. Digo que son taradeces que por ahí es volver a lo sencillo, que a veces uno lo descarta. Y Dios nos llama a volver al fundamento. Y el fundamento es una relación viva con Él. Y yo misma me encuentro a veces viviendo en un estado y cada tanto me siento, uy, tengo que vivir con el Espíritu, tengo que vivir con el Señor, tengo al Espíritu Santo al lado mío. Y en Romanos 12:11 dice que los discípulos vivían fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Y me encanta esa palabra fervientes. No simplemente funcionando, no simplemente cumpliendo, fervientes, con un corazón encendido, con una vida viva. Y creo que ahí está una de las claves. Tal vez muchas veces intentamos producir un esfuerzo donde solamente el Espíritu Santo puede producir algo. Intentamos fabricar paz, amor, paciencia, pero el Espíritu Santo produce en nosotros el carácter de Cristo. Y sus frutos son el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y esto no es una lista de cosas que tenemos que lograr, es el resultado de una vida que está conectada y vive al lado de Dios. Y el Espíritu Santo también nos da dones, porque una obra interior siempre termina teniendo una expresión exterior. Eso me encantó, ese pensamiento, digamos, que la obra, lo que funciona adentro, lo que se va transformando adentro, brota externamente. Por eso muchos, nada, me parece importante eso, que se revela, se muestra. Uno ve
en la vida del otro por lo que en realidad hay adentro. Y cuando no está lo de adentro y solo está lo de afuera, genera una incomodidad, no genera algo genuino, ¿no? Lo que Dios hace adentro de nosotros se empieza a ver afuera, en cómo hablamos, en cómo tratamos a otros, en cómo servimos, cómo amamos, en cómo damos testimonio. Por eso creo que hoy el llamado no es simplemente arreglemos nuestra vida, porque eso sería insuficiente. El llamado es, volvamos a caminar con el Espíritu Santo, revisemos nuestras áreas, sanemos lo que haya que sanar, ordenemos lo que haya que ordenar, pidamos ayuda donde lo necesitemos, renunciemos, confesemos, pero recordemos que la transformación profunda no viene solamente de nuestro esfuerzo, viene de una relación viva con Dios. Y quiero terminar con una pregunta, no para responderla en voz alta, sino para que cada uno lo piense. ¿Cómo estoy realmente? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo tenga acceso a todas las áreas de mi vida? Porque quizás Dios no nos está diciendo arregla todo, nos está diciendo volvé a caminar conmigo. Porque la vida abundante que Jesús prometió no es una vida sin problemas, es una vida llena de su presencia. Una vida donde el Espíritu Santo nos transforma desde adentro hacia afuera. Una vida donde Cristo no solamente es alguien que conocemos, sino alguien que se forma en nosotros. Pero Él es gentil y no se impone. Pedro caminó en las aguas, me gustó pensar eso, que en la barca había muchos, y cuando él vio a Jesús caminando por el agua, él solo se animó a salir. Nosotros no salieron, pero para salir y para caminar en el agua, el primer paso fue de él. Salir, hacer una decisión. Dios actuó después. Y a nosotros nos toca la decisión de la cruz también. La cruz a nosotros mismos, para que Él sea el que manda. Me doy cuenta que muchas veces muchos viven sin querer que esto suceda. La cruz aparece cada vez que Jesús y yo queremos cosas distintas. Me gustó también pensarlo así. Cuando Jesús quiere que perdone y yo quiero guardar rencor, ahí está la cruz. Cuando Jesús quiere que yo sea generosa y yo quiero las cosas para mí, ahí está la cruz. Cuando Jesús quiere que abra mi casa y yo no quiero que nadie me moleste, ahí está la cruz. Cuando Jesús quiere que hable con amor y yo quiero responder con enojo porque tengo razón, ahí está la cruz. Cuando Jesús quiere que descanse en Él y yo quiero controlar todo, ahí está la cruz. La buena noticia es que Dios nunca nos pide llevar la cruz con nuestras propias fuerzas. El mismo Espíritu Santo, que era tan importante que venga y que esté, es el que nos muestra el camino y es quien nos da el poder para caminarlo también. La vida en el Espíritu no elimina la cruz, nos capacita para abrazarla, porque ahí es donde Cristo va siendo formado en nosotros. Y con todo, como hablamos antes del roce, como el roce de la vida nos va lastimando y nos va haciendo muchas cosas, también el roce con este Espíritu Santo y con esta cruz cada día, donde no me sale hacer esto, pero lo hago porque yo decidí seguir a Dios y que Jesús sea lo primero en mi vida y el que manda en mi vida. No me sale perdonar, pero lo voy a hacer. No me sale abrir mi casa, pero lo voy a abrir. No me sale hablar con amor, pero lo voy a hacer igual. No merece que haga esto, pero el Señor me lleva a esto. Ese roce constante y esa decisión de la cruz constante es lo que a la larga nos hace transformadas, personas transformadas. Para bien, aunque en el momento no tiene lógica, pero es lo que a la larga nos hace distintos. Y es ese testimonio que salpica a otros, porque decidimos la cruz cada día. Que el Señor nos ayude a cuidar nuestra vida, pero sobre todo a volver al Espíritu Santo, a conocerlo, a caminar con Él y a permitir que haga en nosotros la obra que solamente Él puede hacer en cada uno de nosotros. Amén. 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 Me parece que volcaste conceptos para un mes, para 4 prédicas más o menos. A la velocidad de Fórmula 1, que nos vamos a tener que ir asimilando, pero rescato algunas cosas de las que me puedo acordar. Después te pediré los apuntes para hacer como 4 mensajes más o menos. Una es que el piloto automático tenemos que pensar cómo detenerlo y reflexionar, no esperar una crisis. Dios cada tanto nos manda una crisis, como bien dijiste, para sacarnos del piloto automático. Pero no necesitamos llegar a una crisis para salir del piloto automático. Cada tanto deberíamos reflexionar. Hablan aquellos que lo hacen, que dicen que generalmente toman un día especial, donde ese día se dedican a hacerse todas las preguntas que mencionaste, y es una buena práctica. Otro concepto de tantos que dijiste es que lo que pasa dentro
se nota afuera. Cuando ustedes ven una persona que siempre está enojada, no es que es así porque nació así. Tiene adentro una caldera que está en permanente ebullición, o tiene una zorra que lo muerde todo el tiempo y entonces manifiesta evidentemente lo que pasa dentro. Y deberíamos, el otro día tuvimos acá una charlita que dieron para gente inconversa, de cómo encontrar pareja y mirar qué debería mirar, pero me gustó la visión que dio uno. Dice, es muy lindo aprender todo lo que hay que mirar en el otro, pero ¿qué ofreces vos? ¿Te fijaste lo que vos ofreces? ¿Estás ofreciendo algo que el otro gustaría tener? Y me parece que eso tiene mucho que ver con lo que pasa dentro y se ve afuera. Creo que cada tanto hacernos preguntas de dónde estamos, cómo estamos caminando, cómo estamos sirviendo al Señor, nos puede dar luz de cómo seguir caminando. Como bien dijiste, vivimos una vida llena de actividades, llena de situaciones. A veces el día es tan intenso que ni se nos pasa un pensamiento del Señor. Y uno termina el día y dice, uy, hoy ni me acordé de Dios. No sé si les pasa cada tanto. Y deberíamos hacer al revés, vivir todo lo que vivimos conscientes de la presencia del Señor. Ahora, no es que nos demos manija para decir, tengo que estar consciente, sino que tiene que ser fruto de una relación. Cuando uno está enamorado, ¿qué le pasa? ¿Se acuerdan cuando estuvieron enamorados alguna vez? Cuando eran muy jovencitos. Sí, pero distinto a aquellas veces primeras, donde se llenaba toda la mente, donde uno iba, estaba pensando en ella. Yo me acuerdo que una vez estaba tan encantado que la fui a ver, salía del trabajo que vivía cerca, iba con mi cochecito y la veo a ella con un solerito. ¿A quién? A Raquel. Y me quedé tan embobado que me subí a la vereda. Ahí reaccioné. Pero evidentemente llena el corazón, llena cuando uno está enamorado. ¿Y saben? ¿Y no te pasa ahora? Ahora me pasa de otra manera, ahora me da una ternura enorme. Sí. Ahora tengo un... ¿Cómo? Estaba perdidamente enamorado. Sí, estaba perdidamente enamorado, es cierto. Sigue igual, pero distinto. Sigue, si yo tuviera un enamoramiento adolescente sería un tipo que le falta un tornillo. Pero uno ve de otra manera. Yo veo a mi esposa con ternura, me da ternura. Cuando la veo caminar me lleno de ternura. Es parte de la edad que nos toca. Ahora, lo que quiero decir con esto es que uno tiene que vivir una relación con el Señor, que lo de adentro se manifieste afuera de manera que otros lo vean. Por eso me gusta tanto leer los Salmos, porque David era alguien completamente temperamental, sería el término. ¿Se acuerdan lo que vimos? Cómo entró bailando cuando trajeron el arca. Entró con todo. Y así era, cuando uno lee los Salmos, ve un hombre con un temperamento lleno de Dios. ¿Usted diría que un hombre conforme al corazón de Dios pueda ser un hombre que pecó como David? Hola. Está escrito. Yo elegiría a Daniel, tipo sin mancha, un tipo que era impecable. Sin embargo, de quien dice que era un hombre conforme al corazón de Dios era David, que hizo unos macanones de esos macanones que ni sé cómo lo ponen en la Biblia. Pero evidentemente David tenía una relación tan profunda con el Señor que tenía una condición pecaminosa como hombre, pero su relación era tan íntima, tan profunda, valoraba tanto la opinión de Dios, que no le interesaba la opinión de todos respecto de él, le interesaba la opinión del Señor respecto de él. Y por eso
era un hombre conforme al corazón de Dios. No es que no pecaba, pero era tal su convicción de quién era su Señor, a quién debía rendirle cuentas, que para Dios era alguien íntimo, uno de los que menciona que eran íntimos de él. Y yo creo que esa opción está abierta para todos. Todos tenemos que ser íntimos de Dios. Todas las preguntas que hiciste las vamos a tener que editar para que podamos pensarlas, pero evidentemente parar a veces la máquina, entrar a boxes y reflexionar nos hace mucho bien. Como matrimonios, los que todavía estamos como matrimonios, también tenemos que reflexionar juntos. Juntarnos, sentarnos y analizar un poco cómo estamos entre nosotros, cómo estamos con los hijos, cómo estamos con la obra del Señor, cómo estamos con nuestra salud, cómo estamos con nuestro trabajo. En fin, reflexiones que nos ayudan a ver cómo seguir en el camino. Los que no están en situación matrimonial, sean solteros o sean solos, también tienen que hacerse ese replanteo. ¿Hacia dónde apunto? ¿Qué es cómo estoy viviendo? ¿Qué cosas debo mejorar? ¿Qué cosas debo cambiar? ¿Qué cosas debo afrontar? ¿Qué cosas debo seguir con toda firmeza? De tal manera que podamos tener claro el camino. ¿Amén? Amén. Amén. Después me pasan los apuntes, voy a hacer como 4 mensajes con eso. Yo el mensaje a tener muy profundo todo, pero no le tengamos miedo al Espíritu Santo. Amén. Hay un mundo espiritual. Amén. Que no hay que subestimar. Exacto. Y la única manera es darle entrada al Espíritu Santo. Sí. Es interesante lo que ella notó, que hay un montón de charlas que se ofrecen por ahí, donde hablan de conexión espiritual, no con Dios. Ellos no están, no es una artimaña para llevarte a Dios, es para que la gente entre en trance o entre en toda una situación espiritual, que se meten en un mundo que después los posee. Pero es evidente que la necesidad está. Y deberíamos también nosotros clamar al Señor para que el Espíritu Santo realmente se mueva en medio nuestro y podamos también, al orar por otros, hacer que el Espíritu Santo llene esa vida, conmueva, libere, limpie, rompa cadenas, que todo eso es lo que la Biblia promete que Dios hace. Aleluya. Y que lo hemos visto. Y algo más que me pareció sumamente importante es cuando Maru habla de las declaraciones que se hacen y las entregas que se hacen, aún como el papá. Cuando Esteban estuvo leyendo acerca de libertad, precisamente de sanidad espiritual y demás, estaba en otro país, y me llama y me dice, por favor Patricia, arrodillate. Y yo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me arrodillo en la cama, por supuesto, estaba allá. Entonces me dice, renuncia, porque cuando yo nací, estuve en riesgo de muerte, entonces me dedicaron a la Virgen de Luján. Entonces él entendió que yo tenía que renunciar a eso. Mi segundo nombre de hecho es Luján. Y entonces lo hicimos. Digo esto a modo de explicación, que hay cosas que hacen nuestros padres, incluso que han hecho, que nos han atado a un mundo espiritual que desconocemos y que muchas veces es necesario renunciar y declarar, ¿no?, que hay sanidad sobre nuestras vidas. Amén. El mundo espiritual, hay una frase que Esteban lo usaba mucho que es... Que no es mía, es de Samuel Vila, que dice, en este siglo no es verdad que la gente no cree, el verdadero problema es que cree en cualquier cosa. Claro. Entonces la necesidad espiritual está, pero hay que ver por dónde vienen las cosas, ¿no? Yo he pedido disculpas a mis hijos por muchas cosas que hemos hecho en nuestro pasado y siento que a veces no alcanza. Tiene que ser algo que ellos mismos tienen que también trabajar en eso, ¿no? Pero digo, es importante que como papás también estemos atentos en la vida de nuestros hijos, qué cosas pueden Y haber. qué tremendo lo que como padres podemos influir en los hijos. Claro, ese papá que rechazó a esa nena, que la sacó para sacarse la foto con otra,
le dejó una marca como si le hubiera clavado un cuchillo y se lo dejó puesto para el resto de la vida. Pero son llaves que uno le entrega al enemigo, justo como abordaje desde lo psicológico, pero también... Sí, por eso es tan importante que sepamos que Dios rompe cadenas, que Dios libera, y que cuando tratamos con alguien tenemos que darle esa palabra de fe y orar con fe para que esa persona sea sanada y liberada. Entonces, ahí es donde uno ve que el Espíritu Santo trabaja. Amén. ¿Quieren que oremos? ¿Querés ministrar en el piano, Herman? Por favor. Y vamos a orar por el Espíritu Santo, por la libertad. No, vení, quédate. Vayamos a los pies del Señor y digámosle: Espíritu, amado Espíritu Santo, te bendecimos. Tú eres real, Señor. Señor, tú eres el único que puedes quitar de nosotros el oprobio del pasado, de las dudas, de las declaraciones, de las invocaciones, de los malos pensamientos, de los abusos, del mal uso que hemos hecho de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de la búsqueda espiritual que hemos hecho por cualquier lado, Señor, sin ir a ti primero, Señor. Reina en nuestra vida, Espíritu Santo, hazte evidente, hazte presente, Señor. Amén. Amén. Señor, que el carisma de tu presencia, Señor, sea el que nos libere, Señor, y nos lleve cada día a entender más de ti. Sí sabemos que esa obra en la cruz nos trajo perdón y nos trajo luz, pero ahora, Señor, que invocamos tu nombre y te pedimos que tú tomes esos rincones de nuestra vida, Señor, que todavía están en sombra. Que tú, Señor, con el fervor del Espíritu nos llenes de tu fervor, Señor. Que nuestra vida empiece a mostrarte a ti. Que podamos volver a reír delante tuyo, Señor. Que podamos volver a experimentar el gozo de tu presencia, Señor. Por esa verdadera libertad. Oh, Señor, sella. Amén. Amén. Tu Espíritu, la unción de tu Espíritu, tu sello, Señor, en nuestra vida. Tu sello, Señor. Burra caía así a la lamanta. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Padre, pedimos que rompas toda atadura en nuestras vidas, Señor. Todo aquello que impide el fluir de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, danos la libertad plena del Espíritu Santo, Señor. Señor, libera las mentes, libera nuestras mentes, Señor. Haz que podamos tener con claridad la mente de Cristo. Señor, y haz una obra profunda en cada uno. Tu Espíritu Santo, Señor, trabaje profundamente en cada uno de nosotros para poder irradiar la vida de Cristo. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, quita miedos de poder abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu a tu espíritu. Señor, tú tienes una relación íntima con nosotros y la queremos. Quita todo miedo, Señor, producido por Satanás, toda mentira
todo engaño que impida que te descubramos en tu magnitud total, con tu poder total, todo engaño, toda incomodidad en el ambiente que produzca, que perturbe nuestra relación, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Fuera en el nombre de Jesús y declaramos libertad en nuestra vida. Gracias. Amén. Y amén. Amén. El Señor les bendiga, que tengan una semana extraordinaria. Amén. Gracias. Nos vemos, Dios mediante, con algunos en la semana y si no, el domingo estaremos aquí juntos. Dios les bendiga.